Hola a todos. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje increíble. Un viaje a través de una forma de arte que intenta hacer algo casi imposible: capturar la vida misma. Esta es la historia de la animación. Una historia sobre imaginación, tecnología y sobre todo, sobre el movimiento. Y es que todo, absolutamente todo, nace de esta pregunta. Una pregunta que parece sencilla, pero que es la clave de todo. ¿Cómo consigues que un dibujo cobre vida? Este deseo ha sido el motor de artistas e inventores durante siglos, la verdadera chispa que lo empezó todo. Para entenderlo, vamos a dividir nuestro recorrido en 6 capítulos clave. Empezaremos con la primera chispa, en la prehistoria, nada menos. Luego veremos cómo nace de verdad el arte de la animación y cómo vive su edad de oro. De ahí saltaremos a la llegada de la tele, a la revolución digital y finalmente al horizonte infinito en el que nos encontramos ahora mismo. Venga, arrancamos. Bueno, pues nuestra primera parada nos lleva a los orígenes más remotos. Pensadlo, mucho antes del cine, mucho antes de la electricidad, la humanidad ya estaba buscando la manera de animar lo inanimado. Y es que ese impulso por capturar el movimiento viene de muy lejos. Lo podemos ver en las pinturas rupestres, donde los artistas dibujaban animales con más patas de la cuenta, para que pareciera que estaban corriendo. Fijaos, miles de años después, esa misma idea reaparece en el siglo XIX con juguetes ópticos como el zoótropo, que creaban unas ilusiones de movimiento alucinantes. El punto culminante de esta era, antes del cine, llegó en 1892. Un visionario, Charles-Émile Reynaud, proyectaba con su teatro óptico historias completas, pintadas a mano. O sea, estaba contando historias animadas antes de que se hubiera rodado la primera película. Increíble. Y ahora sí que sí, llegamos al momento en que un truco de magia se convierte en un proceso repetible. Y ese proceso da a luz a una forma de arte completamente nueva. El primer gran truco de magia fue el stop motion. La idea es sencilla: mueves un objeto un poquito, haces una foto, lo mueves otro poquito, otra foto, y así hasta que, al proyectarlo todo seguido, parece que se mueve por sí solo. Genios como el cineasta y mago Georges Méliès lo descubrieron casi por accidente, y esto abrió la puerta a los efectos especiales que hicieron posible su famosísimo Viaje a la Luna. Pero aquí es donde todo cambia de verdad. En 1914, un señor llamado Winsor McCay no solo hizo que un dibujo se moviera, no, le dio personalidad. Gertie la dinosauria fue el primer personaje real de la animación, un ser con el que el público conectaba. Y ese fue el salto brutal, de la novedad técnica a la emoción, a la narración. Y claro, para que todo esto se convirtiera en una industria, hacía falta un invento clave. Y fue los acetatos transparentes, o CELS. La idea era de Earl Herd y John Bray. Permitía dibujar a los personajes en estas láminas transparentes sobre un fondo que se quedaba quieto. El resultado, de repente, la animación se podía producir en masa. Se convirtió en una industria. Y de ahí nació la primera superestrella mundial, Félix el Gato, ni más ni menos. Con la capacidad de producir en cadena, el escenario estaba listo para la gran ambición cinematográfica. Entramos de lleno en la Edad de Oro, una época en la que los estudios lucharon a muerte por ser los mejores y definieron el arte de la animación para siempre. La competencia en esta época fue brutal y definió todo lo que vendría después. Por un lado tenías a Disney, con su ambición de hacer cine con mayúsculas, sincronizando el sonido a la perfección en Steamboat Willie. Por otro, los estudios Fleischer, que buscaban un realismo técnico increíble con el rotoscopio en sus cortos de Superman, y a la vez creaban el mundo surrealista y jazzística de Betty Boop. Y por último, Warner Bros., que desató el caos cómico, el humor anárquico y súper rápido de los Looney Tunes. Cada estudio tenía su rollo y esa rivalidad nos dio algunos de los mejores cortos de la historia. Pero la apuesta más gorda, la definitiva, la hizo Disney, en una época en la que nadie creía que la gente aguantaría viendo dibujos animados durante 90 minutos. Walt Disney se la jugó. Apostó el futuro de su estudio a una sola carta: Blancanieves. En Hollywood lo llamaban la locura de Disney, pero el éxito fue tan bestial que no solo salvó al estudio, sino que le demostró al mundo entero que la animación podía ser una forma de arte seria, capaz de contar historias tan complejas y emotivas como cualquier película de acción real. Y cuando parecía que ya estaba todo inventado en el cine, llega un nuevo medio que lo cambia todo: la televisión. Esto obligó a la animación a reinventarse, y de paso dio lugar al nacimiento de una potencia mundial. La tele tenía un problema: había que producir animación muy rápido y muy barato. La solución fue la animación limitada, una innovación brillantísima de Hanna-Barbera. ¿En qué consistía? Pues en reducir el número de dibujos y centrarse más en el guión, en el diálogo, en el humor. Crearon una estética totalmente nueva que definió a clásicos como Los Picapiedra y permitió que los dibujos animados conquistaran los hogares de todo el mundo.
Pero ojo, porque mientras esto pasaba en Occidente, al otro lado del planeta, en Japón, se estaba cociendo algo totalmente distinto. Osamu Tezuka con Astro Boy estaba creando el lenguaje visual del anime. Demostró que la animación no era solo para niños, que podía contar historias complejas, dramáticas, maduras, y la convirtió en un medio para todas las edades. Bien, pues ahora nos preparamos para la siguiente gran sacudida, el siguiente terremoto. La llegada de los ordenadores no solo cambió las herramientas, cambió la esencia misma de cómo se veía y se sentía la animación. Y el punto de inflexión tiene un nombre claro: Toy Story, el primer largometraje hecho enteramente por ordenador. Pixar no solo nos trajo una nueva tecnología, demostró que con ella se podían contar historias con una profundidad emocional que podía competir con los mejores clásicos. A partir de aquí, la industria cambió para siempre. No había vuelta atrás. Mientras Pixar reinventaba las reglas del juego, Disney protagonizó su propio renacimiento espectacular. Volvieron a la fórmula que los hizo grandes, musicales magistrales como La Sirenita o El Rey León. Supieron combinar su narrativa clásica con nuevas herramientas digitales y crearon una nueva edad de oro que nos cautivó a toda una generación. Y mientras tanto, desde Japón, Estudio Ghibli se convertía en una fuerza artística imparable. Hayao Miyazaki elevó la animación a la categoría de arte poético. Películas como El viaje de Chihiro demostraron que la artesanía, el dibujo a mano y la profundidad narrativa no solo podían coexistir con lo digital, sino triunfar a lo grande. Y no nos podemos olvidar de DreamWorks. Ellos encontraron su hueco desafiando los cuentos de hadas que Disney había perfeccionado. Con Shrek usaron la sátira, un humor mucho más cínico y lleno de referencias, para demostrar que la animación digital también podía tener un punto más gamberro, más adulto, que gustaba tanto a los padres como a los hijos. Y así, poco a poco, llegamos a hoy, a la era actual. Una era que sinceramente es una locura, ya no hay reglas. Los estilos se mezclan, se hibridan y se exploran nuevas fronteras a una velocidad de vértigo. El panorama que tenemos ahora es un caos maravilloso. Vemos una hibridación visual increíble que mezcla 2D, 3D y arte de cómic como en Spider-Verse. Las plataformas de streaming nos traen épicas súper complejas y adultas como Arcane. Tenemos el debate sobre la inteligencia artificial generativa y a la vez un regreso del amor por lo artesanal. Y por supuesto, el anime y otros estilos internacionales ya no son algo de nicho, son cultura popular dominante en todo el mundo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. A medida que la tecnología sigue borrando la línea que separa la realidad de la animación, la pregunta ya no es ¿cómo le damos vida a un dibujo? Ahora que tenemos un lienzo casi infinito a nuestra disposición, la verdadera pregunta es ¿cuál será la próxima historia que se contará?